tomado mujeres de Adón, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joaida, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat Horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Versículo 30 dice: los limpié pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, dice la palabra. Aleluya, amén. Oremos, hermanos y hermanas. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias, mi Dios glorioso. Señor, Padre nuestro, glorifícate, mi Dios te amado. damos gracias Gracias por tu palabra, por Dios esta mío, leída en esta maravillosa hora. palabra, por este Sí, Señor. tiempo especial en el Gracias, cual mi Dios amado. tú nos hablas, Permítanos nos recibir exhortas tu palabra, y Dios mío, envías en esta palabra hora, de vida Señor. para nuestro corazón. Háblanos con poder, Señor Te pido, amado, en el Señor, nombre de Jesús. que abras el corazón, Queremos que oír abras, tu Señor, palabra, el Señor. alma Queremos recibir a la palabra, tu palabra. que podamos, Queremos Señor, recibir de tu enfocarnos, Espíritu Santo. Padre podamos mío, edificarnos, háblanos en esta Señor. hora, edifícanos, Señor. Que tu Espíritu A través de tu palabra haga queremos la recibir obra de más de restauración ti, en más de nuestro ti. Queremos corazón. conocer, queremos Nos aprender abrimos a tu más de palabra. ti, Señor. En el nombre Nos de abrimos a tu Jesucristo Espíritu. de Nazaret. Nos Oh, abrimos a la aleluya. voz de tu palabra, Señor. Sí, Señor amado. Perdona nuestros pecados, límpianos de la cabeza a los pies, perdona a los pecadores, liberta los aires, Señor, quita toda opresión, quita todo aquello que obstaculiza, Señor, Gloria a Dios. tu presencia, Sí, Señor. revienta cadenas, haz libre a los oprimidos, Queremos salva recibir a más los de ti, pecadores, en libértanos esta hora, en en tu el nombre de palabra. Jesús. Háblanos, Amén, Señor. Te adoramos. que tu pueblo oye Recibe la la gloria, misma voz. la alabanza palabra. Cordero de Dios. Amén Amén, y Señor. amén. Gracias. Y Amén. la iglesia del Señor dice: Amén. pueden sentarse, hermanos. Les pido su atención y por favor no se vayan a dormir. Y si alguien se está durmiendo, pégale un codazo y dígale: despiértate y escucha palabra del Señor. Aleluya. Cada vez que salgo a predicar, hermanos, hay una lucha en la palabra que se va a compartir, en el mensaje que es apropiado para el lugar donde he sido invitado. Y así fue en esta ocasión. Había muchos pensamientos, una lucha, hermanos, en cuanto al tema, al pasaje. Y orando al Señor, el Espíritu puso en mi corazón, hermanos, traer esta palabra y ponerle como tema a este pensamiento: no dar lugar al pecado.
Aleluya. Pensé que iban a decir amén. Gloria a Dios. No abrirle la puerta al pecado. Amén, amén. Porque el pecado es una bestia Sí, destruye. que si se le abre un espacio entra y hace estragos Sí. en la vida del hombre de Dios, o en la vida del pueblo del Señor. ¿Cómo le ponemos a este tema? El descuido del pueblo, la reprensión de Dios, no abrir la puerta al pecado, no darle lugar al pecado. Usted ubíquelo a su necesidad. Amén, amén. Pero a mí me parece no abrir la puerta al pecado. Puede decir amén. Amén. No abrir la puerta Aleluya. al pecado. Amén. Y al leer este pasaje les decía que quizás pocos hemos leído el capítulo 13 de Nehemías, pero al leer el capítulo número 13 encontramos dos detalles importantísimos, y el primero es el descuido y el pecado del pueblo. El descuido, el pecado, el descuido, el pecado del pueblo, que es lo que por lo general, hermanos, sucede cuando como iglesia, hermanos, le permitimos al enemigo que entre a nuestra vida. El descuido, el pecado del pueblo. Qué triste eso, hermano. Sí, amén. Pareciera ser que uno, hermanos, después de recibir bendiciones del Señor, recibir la salvación y tanto que Dios nos da, pareciera ser que uno va a ser como inmune al pecado y que uno no va a pecar, no va a ceder. ¿Cómo pensaría yo que ustedes, así como han venido bonitos y hemos cantado y cantamos Biblia, hermanos, vamos a cederle al pecado o nos vamos a descuidar? Pero esa es la realidad. Lastimosamente nos descuidamos. Abrimos la puerta al pecado. Y eso es lo que vemos ahí. Cómo este pueblo se descuidó. Abrió la puerta al pecado. Espero no sea su caso usted. Su caso. Le pregunto cómo anda. Usted anda bien delante del Señor. Anda fortalecido en santidad. Ha cerrado las puertas al pecado. O anda medio descuidado. Aleluya. O ha comenzado a abrir la puerta al pecado. Solo Dios lo sabe. Pero si ese es su caso, hoy vamos a cerrar la puerta al pecado. Porque el pecado no puede morar en nuestra vida. El pecado no Aleluya. puede habitar en nuestro corazón. Y el segundo detalle que encontramos es que, hermanos, el Señor reprende, el Señor exhorta al pueblo a través de Nehemías. El Señor limpia al pueblo, porque Dios nunca va a tolerar el pecado en una persona, en un hombre, en un pueblo, en su iglesia. Entonces lo primero que vemos es la desobediencia, el pecado, el descuido del pueblo. Y lo segundo que es la reprensión de Dios, la limpieza de Dios a su pueblo para que de nuevo regresara a la presencia de Dios. Amén. Sí. Porque si un hombre o una mujer, el pueblo de Dios está en pecado, nunca la presencia de Dios fluirá en nuestra vida. Solamente cuando nuestra vida está, hermanos, en santidad delante del Señor, fluirá la presencia de Dios. Amén. Sobre nuestra vida. Amén, hermanos. Amén. Pero ¿cuál es, hermanos, el trasfondo de esta historia? ¿Cómo se origina todo esto? ¿Cómo pudo el pueblo, hermanos, descuidarse? Si el Señor había hecho obras maravillosas sobre Israel a través de la mano de Nehemías, ellos habían visto el gran poder de Dios obrando. Aleluya. ¿Cómo es posible que
hermanos, mirando el gran poder de Dios, terminan en pecado y en desobediencia. Sí. ¿Cómo es posible? Y es que, hermano, nosotros pronto nos olvidamos de lo que el Señor hace. Espero que la iglesia de Forward y todos nosotros nunca olvidemos el favor de Dios y lo que Dios ha hecho en esta vida. Amén. Porque cuando uno está en el primer amor, cuando uno está comenzando, hermanos, hasta uno mismo se cree que nunca va a fallar. Pero con el paso del tiempo, comenzamos a tolerar pecados en nuestra vida y comenzamos a excluir la presencia de Dios. ¿Cómo se dio todo esto? Y el trasfondo es que a estas alturas, hermanos, del capítulo 13, ya el templo de Israel estaba reconstruido. Los muros, hermanos, de la ciudad de Jerusalén estaban reconstruidos. Porque Nehemías había venido, hermanos, de Susa, capital de Persia, por mano del Señor y amado del Señor, a reconstruir los muros. Sí. El templo había sido reconstruido ¿por quién? Por Esdras, por Zorobabel, por el sacerdote Jesúa. Ya había culto. Lo que no había habido por cuántos años, por 70 años. A estas alturas los muros habían sido reconstruidos, los cuales habían sido derribados por los babilonios y estuvieron destruidos por 70 años. El pueblo estuvo en afrenta. El pueblo estuvo, hermanos, en gran afrenta, dice la palabra del Señor. Sí. Estuvieron desprotegidos, estuvieron en dolor, en sufrimiento. Pero viene Nehemías por mano del Señor y los muros son restaurados, reconstruidos. Pero ese trabajo que hizo Nehemías, hermano, fue un trabajo pero poderosísimo. Sí. Porque ¿quién podía creer que esos muros iban a ser restaurados cuando estaba todo destruido? Quemado? Pero Dios, usted sabe que cuando, hermanos, el Dios del cielo trabaja a favor de su pueblo, cuando Dios mete su mano, cuando Él obra, aleluya, no hay nadie que se oponga, no hay nadie, hermano, que se oponga. Dios es poderoso para restaurar su obra. Y los muros fueron restaurados. Amén. Y esa restauración de los muros costó mucho. ¿Qué costó? La restauración de sus muros. Costó, óigame, no voy a permitir que lo regañe. Oigan, esa restauración de los muros costó lucha, pelea, costó batalla, costó gran trabajo. Usted puede ver la historia de la reconstrucción de los muros, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 de este libro de Nehemías. Trabajaron duramente, sufrieron amenazas, sufrieron, hermanos, cuánto ataque de parte de Tobías y de Sanballat. Pero al final, después de muchos días, hermanos, después de mucho trabajo, de mucha lucha, de mucho esfuerzo, de mucha entrega, los muros fueron restaurados, dice la palabra de Dios. Aleluya. Porque era, hermanos, la promesa de Dios que los muros iban a ser restaurados. Y esa restauración de los muros habla de la restauración de nuestra vida. Porque le pregunto, ¿cómo estábamos nosotros antes de venir a Cristo? ¿Cómo estaba usted antes de venir a Cristo? Destruido. Claro, ahora usted ya está perfumado, su hogar bonito, estabilizado, tiene buen trabajo, buena casa, buena salud. Ahora ya no toma, ahora ya no lo arrastra el diablo. Ahora los muros han sido restaurados. Antes el diablo lo hacía pedazos porque los muros estaban tirados. Y esa restauración de su vida y la mía no fue una restauración de la noche a la mañana. La restauración de la vida nuestra, la restauración de un hogar, de una familia, la restauración de un hombre no se da de la noche a la mañana. La restauración nuestra ha costado lágrima, dolor, llanto,
trabajo, Hey. lucha, ha costado Ayúdanos, Señor. esfuerzo, pero gracias a Dios Él nos ha dado